Bienvenidos a Archivos Aether. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema que nos concierne, dar las gracias por la invitación que se me hizo de nuevo para escribir para la revista Origen, una revista esotérica bastante interesante, donde hay bastantes artículos que son de diversas corrientes esotéricas. Así que muchas gracias nuevamente por hacerme parte de eso. Y esperen este artículo porque va a estar bastante interesante. Recuerden que en el número pasado de la revista yo presenté un artículo sobre Aleister Crowley y sobre el tarot de Thoth, es decir, el tarot de Aleister Crowley. Y también se viene muy bueno este nuevo artículo, así que les recomiendo que esperen la revista. Dicho eso, vamos a hablar un poquito acerca de hermetismo y de Heka. La verdad es que hermetismo, como tal, se inicia en el tercer siglo después de Cristo, hacia el quinto siglo después de Cristo, y es sino el conjunto de un conocimiento egipcio, evidentemente, pero también griego. Y también tenemos, en este caso, un conocimiento gnóstico. De hecho, por ejemplo, el periodo helenístico, que se le conoce también como periodo alejandrino, este periodo helenístico griego es la cuna del hermetismo, ya que en este periodo se mezcla mucho la cultura egipcia con la cultura griega. Entonces, cuando hablamos de hermetismo, nos estamos refiriendo a los misterios de Eleusis en combinación con los misterios del Antiguo Egipto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Heka, que es magia egipcia, es mucho más profundo que el hermetismo en cuanto a lo egipcio. La Heka busca magia egipcia pura y sobre todo la quemética, ¿ya? Que viene de la palabra Kemet, que es una palabra egipcia que significa tierra negra. Esto, muchos dicen que la palabra alquimia viene de esta raíz. Entonces, cuando hablamos de Heka, hablamos precisamente de magia egipcia en su origen, en su estado puro. Cuando hablamos de hermetismo, en cambio, nos estamos refiriendo entonces a un periodo tardío en la historia, que es un periodo más posterior. Estamos hablando de tercer siglo a quinto siglo después de Cristo. Entonces el hermetismo empieza a tomar fuerza con la alquimia y luego se va a mezclar con la cábala. Muy posteriormente, muy posteriormente. Entonces muchas veces cuando se habla de hermetismo, la mayoría piensan que se están refiriendo solo a Egipto. Y la verdad es que en profundidad, hablando en profundidad, hoy en el hermetismo tenemos más una mezcla de escuelas rosacruces, por ejemplo, con una tradición hermética, pero también con una profunda escuela cabalística. Entonces, hermetismo también comprende la cultura griega, como dije, y esta visión gnóstica. Si uno lee el Corpus Hermeticum, que es la obra, ya, la obra magna que hay que leer para entender hermetismo, se va a dar cuenta que hay muchas influencias ahí de mucha filosofía, por ejemplo, platónica, místicos, por ejemplo. Entonces, el Corpus Hermeticum, a pesar de ser un libro muy importante dentro de la tradición hermética esotérica, sin embargo también se ve influenciado ya por otros libros. Por ejemplo, el libro de los muertos. El libro de los muertos egipcio es un libro muy importante en la tradición hermética. El libro de los muertos. El libro de los muertos se debe estudiar, se debe leer, se debe estudiar. Y muchos rituales dentro de la tradición hermética esotérica giran en torno a eso. Y eso es propiamente egipcio. Por ejemplo, la idea de Mat, de la diosa Mat, de la verdad, por ejemplo. La idea de Osiris resucitado.
¿no? Eso es muy egipcio. Y eso forma parte de la tradición hermética y es muy importante. Por ejemplo, bueno, en la masonería, por ejemplo, en Golden Dawn. La idea de los diferentes nombres de Horus, Hor, Hor-Ur, Ra-Horkuti. Diferentes nombres egipcios que, que van a servir que son nombres de poder, en el fondo, nombres de poder de Heka, de magia egipcia, pero que se van a introducir en una tradición hermética que también va a mezclar filosofía platónica o filosofía neoplatónica, y también un poco de pitagorismo, y luego se va a mezclar con la cábala y la alquimia, lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, hay un libro bastante bueno de René Guénon sobre el hermetismo, que yo recomiendo también estudiar, pero desde luego el mito de Isis y Osiris de Plutarco es muy importante para entender también parte de lo que es el hermetismo como tal. Ahora, una de las cosas más importantes a entender dentro del hermetismo, hay que estudiar egiptología y hay que saber del antiguo Egipto. Esa es una de las razones por las cuales en Aeteorus nosotros trabajamos con lenguaje egipcio antiguo y egipcio copto. Es decir, es fundamental conectar con la cosmovisión del antiguo Egipto, en lo que es la tradición hermética. Nosotros, al igual que en Cábala, conectamos con esta cosmovisión a través del estudio, por ejemplo, de las palabras de poder. Conectamos, por ejemplo, con el estudio de los símbolos de poder y su significado. De esa manera vamos entrando en la cosmovisión del antiguo Egipto. Lo mismo pasa con la cultura griega, etcétera, con la Cábala, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Aeteorus, y particularmente en esta nueva rama de Aeteorus, que es la escuela Serket Hor, escuela de Tot, trabajamos con jeroglíficos egipcios, con el lenguaje egipcio, como ya dije, antiguo y egipcio copto. Trabajamos también con aspectos de la egiptología que son muy importantes, que van a servir de referencia en el estudio, que el estudiante va a relacionar a todos estos conceptos esotéricos, porque básicamente cuando uno estudia el antiguo Egipto, se da cuenta que la cultura, su cultura como tal, tenía un contenido altamente esotérico. Ustedes comprenderán que todas las culturas antiguas tenían una cosmovisión mucho más espiritual que hoy en día. Y hay una riqueza filosófica. Eh, yo lo he explicado en otros videos. Hay una riqueza filosófica también. eh, Símbolos, ¿no? Análisis de mitología. El mismo mito de Isis y Osiris, ¿no? Ya tiene un alto simbolismo, ¿no? Que pasa también dentro del plano filosófico, pero también esotérico, ¿ya? Y eso se debe analizar. Entonces, es fundamental que el estudiante conozca sobre la historia del Antiguo Egipto, sobre egiptología, eh, que conozca piezas de museos, por ejemplo, que conozca jeroglíficos. Y de esa manera se va a familiarizar con la cosmovisión del Antiguo Egipto y a su vez entonces con la raíz del hermetismo, porque el hermetismo va a tomar también de otras corrientes. Entonces, si uno se quiere, por ejemplo, familiarizar realmente con la raíz del hermetismo, que a muchos les interesa por lo egipcio, hay que ir a eso. Recuerden que cualquier persona que esté interesada en estudiar en Aeteorus o en la escuela de Tot puede escribirme al correo de portaleteorus@gmail.com, pero también puede hablar por la página de Facebook o Instagram o el WhatsApp, ¿vale? Así que eso, les mando un abrazo gigante. Les hablo Pascal de Archivos Aether. Hasta la próxima.